Hola a todos, equipo docente. Yo soy Iñaki Gacitúa y junto a mis compañeros Benjamín Palma y Claudio Rojas les presentaremos nuestra tarea número 2 del ramo de accionamientos eléctricos impartido el año 2025 en primer semestre. Bueno, esta tarea consta del modelamiento y el control de un motor síncrono de imanes permanentes, más específicamente un servomotor del modelo que se ve por aquí, el 80ST M02430, que fue el que nosotros escogimos. Bueno, para comenzar, pasemos a ver el datasheet de este motor, el cual nosotros escogimos es este primero, y aquí se entregan, bueno, las distintas especificaciones que este tiene, su corriente nominal, velocidad angular, torque, etc. Estos valores fueron los parámetros utilizados para poder diseñar la planta, que se puede ver acá, de este motor. Esta planta corresponde a un diagrama de bloques realizado a partir de las funciones de transferencia de voltaje y corriente del motor síncrono de imanes permanentes, ¿no es cierto? Entonces, por aquí podemos ver los valores que nosotros utilizamos a partir del datasheet, teniendo este motor 2,88 ohm de resistencia eléctrica, una inductancia equivalente de 6,4 milihenrios. Después el flujo magnético, a diferencia de los otros, no se encontraba en el datasheet, por lo cual lo calculamos a partir de los otros valores nominales que se encuentran, ya que a partir de la fórmula que se puede ver por acá en el diagrama de bloques, el torque mecánico es igual a 3 medio por pares de polos por el flujo magnético permanente de los imanes por la corriente de cuadratura. Esto siempre y cuando la corriente en eje directo sea nulo. Bueno, por lo cual lo pudimos utilizar y obtener su valor para utilizarlo. Después tenemos el momento de inercia del rotor y los pares de polos de este motor. Súper. Entonces, bueno, aquí tenemos la planta, ¿no es cierto? El cual tiene como referencia para el control, primero la corriente de eje de cuadratura y luego la corriente en eje directo, el cual es nulo ya que estamos controlando un motor síncrono, ¿no es cierto? Bueno, aquí se puede ver cómo cierra el lazo cerrado. Y aquí a la derecha tenemos otros valores, los cuales después nos van a servir para ver cómo es que estamos controlando nuestra máquina. Bueno, y también para cerrar el lazo que tenemos acá, que corresponde a la planta también, ¿no es cierto? Planta del motor. Entonces aquí lo que tenemos es la corriente de cuadratura, de cual a la fórmula anteriormente descrita podemos conseguir el torque mecánico. A este se le resta el torque por una carga viscosa. Esto es debido al roce viscoso que presenta un motor cuando el rotor no está en el espacio, ¿no es cierto? No está en el vacío, sino que está en el aire, podría ser, en el agua, para representar algo más real. Luego esto se integra y se divide por el momento de inercia del rotor para obtener la velocidad angular mecánica, y al multiplicar por los pares de polos obtenemos luego la velocidad angular eléctrica. Y eso. Bueno, con este modelo de planta y con control de lazo cerrado de corriente, podemos pasar a ver cómo es que actúa nuestro control, luego de haber tuneado los controladores proporcionales integrales. En primer lugar, tenemos aquí un scope de lo que serían los comportamientos de corriente. En verde podemos ver que están las referencias y en rojo el comportamiento de nuestro motor, simulado aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos corriente en eje directo, corriente en cuadratura. Se puede ver que la corriente en eje directa tiene algún patrón distinto a lo que es la referencia, pero con valores muy bajos, por lo cual el controlador que se realizó fue para que siempre estuviera en lo más cercano a lo que sería un valor nulo, ¿no es cierto? Ya que aquí tenemos unos 80 mA como peak, lo cual es bastante bajo para un uso de potencia como es en el caso de servomotores de altas corrientes, que llega, aquí se puede ver a 20 y más, con unos 22 máximo que tiene por datasheet de corriente nominal. Bueno, se puede ver aquí también que la corriente en eje directo llega a régimen estacionario o steady state. Y en cuanto a la corriente de cuadratura, podemos ver que la línea roja sigue bastante bien a la referencia,
estando sobreamortiguado, como se puede ver por acá, porque ya no tenemos ningún tipo de overshoot. Actuando de esa forma en cada uno de los escalones que se le aplica, y se puede ver por aquí también que en aproximadamente unos 0,8 segundos alcanza el régimen estacionario con cada uno de los cambios aproximadamente, obteniendo un comportamiento bastante bueno. Por otro lado, en cuanto a la relación entre corriente de cuadratura y velocidad mecánica, aquí ocurre un fenómeno bastante interesante, ya que cuando se alcanza un régimen estacionario, en lo que sería de color verde la corriente de cuadratura, también se alcanza un régimen estacionario, como se puede ver acá, de velocidad angular mecánica. Hay una directa relación entre ambos, lo cual quiere decir que el control está funcionando de buena forma. Como se puede ver aquí, ¿no es cierto? Siguen el mismo patrón. Y bueno, entra en régimen estacionario también, ¿no es cierto? Y en último lugar, vamos a ver la relación entre el voltaje de cuadratura y la frecuencia angular mecánica. Como se puede ver aquí, ambos siguen una relación que no es directa, no es totalmente directa, pero sí es bastante proporcional, se podría decir. No es lineal, pero lo es bastante, ya que no se tienen pics. Si se tuvieran pics de voltaje en cuadratura, lo cual podría suceder, ¿no es cierto? Pensando que esto se maneja con electrónica de potencia. Se verían aquí algunos pics hacia el lado derecho. Y eso no está, lo cual es bastante bueno para nuestro sistema, ya que esos pics afectan la electrónica. Por lo cual se tiene un control de velocidad bastante suave en cuanto a lo que es voltaje. Eso, en cuanto a la primera parte de la primera pregunta de la tarea. Ahora pasemos a la segunda parte, en la cual ya se pasa a hacer un control de torque. Aquí se puede ver que se agrega un nuevo controlador, un nuevo etapa proporcional integral, donde se pone como referencia el torque mecánico, donde se puede ver que se cierra el loop aquí con el torque mecánico anteriormente obtenido, y el resto es todo igual, ya que tenemos aquí nuestros resultados, la planta, etc. Entonces lo que hicimos fue agregar tunearlo, obteniendo los siguientes resultados. Aquí se puede ver que tenemos torque mecánico de referencia en verde, torque mecánico obtenido en rojo, y nuevamente se ve que sigue bastante bien. Si nos acercamos bastante, podemos ver que es un control sobreamortiguado, ¿no es cierto? Ya que no tenemos overshoot nuevamente, y alcanzando el régimen estacionario en aproximadamente 0,6 segundos, en 8 segundos, en 6 segundos por ahí. Sin embargo, alcanza valores bastante cercanos a los de referencia en 0,1 segundos aproximadamente. Eso en cuanto al torque mecánico. Y finalmente se agregó una nueva etapa de control, ¿no es cierto?, en este lazo, donde se agregó un nuevo bloque proporcional integral para entregar un control de velocidad, de velocidad mecánica, pero aquí se utiliza velocidad eléctrica por simplicidad, ¿no es cierto?, ya que son proporcionales por pares de polos, por lo cual el proporcional podría hacer esa conversión. Bueno, esto es lo que se agregó. Se hizo un tuning de lo que sería este controlador proporcional integral, obteniendo lo que vamos a ver a continuación en este scope. Aquí hay un pequeño error, falta simular. Ahora sí. Como se puede ver aquí, nuevamente sigue bastante bien lo que sería la referencia, que está en color verde, donde la frecuencia angular en este caso sobrepasa un poquito lo que sería la referencia, contando con un overshoot bastante pequeño, ¿no es cierto? Se puede ver acá. Por lo cual aquí tendríamos un control subamortiguado, y alcanzando en cada uno de los cambios de step un régimen estacionario en aproximadamente 1,4-1,6 segundos.
Eso en cuanto a la velocidad angular de nuestro servomotor. Eso, muchas gracias y los dejo con mi compañero Claudio para la pregunta 2 de nuestra tarea. Muy buenos días, equipo docente. Yo soy Claudio Rojas y yo les presentaré la pregunta 2 de esta tarea 1. En esta pregunta se pedía implementar un controlador de corriente de Q considerando el esquema visto en clase, en el sentido de que la corriente de Q era transformada por medio de una transformación de coordenadas en corrientes trifásicas y con eso se alimentaba una máquina síncrona. Y del mismo modo, la realimentación del controlador tendría que considerar corrientes trifásicas que fueran convertidas en corrientes de Q. También se pedía explícitamente que como máquina síncrona se usara el modelo predefinido de Plex. Entonces procederé a explicarles este esquemático. Lo primero a considerar es la señal del control. En esta señal se consideraron dos señales de referencia. Estas son porque hay una corriente ID y una corriente IQ. Y se consideró que analizar el efecto de un escalón ascendente y un escalón descendente. Entonces primero se consideró un escalón ascendente en que se tenía una corriente de 2 A y que en el segundo 1.5 aumentaba a 4 y luego en el segundo 3 esta disminuía en 3 unidades, o sea bajaba a 1. Por otro lado, para la corriente IQ se consideró un valor inicial de 8 A y que en el segundo 1.5 aumentaba a 10, para luego en el segundo 3 disminuir en 4 unidades, o sea llegar a 6. Luego se diseñaron los controladores PI. Para el caso de la corriente ID se consideró que con una KP de 0.5 y una KI de 500 se lograba un resultado correcto, mientras que para el controlador de la corriente IQ se consideró que con KP y KI igual a 1 se lograba un resultado correcto. Luego se hace la transformación de coordenadas de Q a coordenadas trifásicas. Para ello se hace uso del bloque predefinido de Plex. Es importante mencionar que no se amplifica como se vio en clases porque dicha amplificación viene contenida dentro del bloque de Plex. Luego se hace la modularización de señales, en el sentido de que con estos voltajes trifásicos que se obtuvieron serán usados para controlar un inversor y para ello hay que hacer cierta modulación, y nuestra modulación consiste en la comparación entre los voltajes obtenidos y una onda triangular de frecuencia 20 kHz y de amplitud 1. Con esto se obtienen los pulsos A, B y C y sus negados A', B', y C', y esos pulsos son utilizados para controlar un inversor, el cual está conectado a una fuente de voltaje de C de 220 volts, y con eso se tienen corrientes trifásicas que se usan para alimentar la máquina síncrona. Esta máquina síncrona tiene todos los parámetros definidos en el datasheet que se entregó, y de esta máquina síncrona obtendremos dos métricas. Primero, la corriente de entrada trifásica por medio de un medidor trifásico, y además se ocupa un sensor de ángulo para medir el ángulo mecánico. Es importante mencionar que para hacer la transformación de coordenadas necesitamos el ángulo eléctrico. Entonces para ello el ángulo mecánico se multiplica por los pares de polo, pero esto puede llegar a provocar que se exceda de los 2π, que es el rango máximo, y por lo tanto se saca el módulo con 2π. Así se asegura que se multiplique por 2 el ángulo, pero que no se pase el rango de los 2π. Con esto se obtiene el ángulo eléctrico, el cual es usado en la realimentación, porque este ángulo es necesario para la transformación de coordenadas tanto de DQ a trifásicas como de trifásicas a DQ. Y con la
corrientes trifásicas de entrada de la máquina, se hace la transformación de ABC a DQ y se obtiene la corriente DQ, que es la realimentación del controlador, cerrando así el lazo. Al simular este esquemático, observaremos que hay un comportamiento extraño al inicio, pero este cesa rápidamente y observamos que las señales, o sea las corrientes ID y Q, siguen la referencia. Luego aquí podemos observar como hay un escalón ascendente y podemos observar como también rápidamente las señales de corriente siguen a su respectiva referencia. Al llegar al segundo 3 deberíamos observar ahora mismo, de hecho, que en un escalón descendente también hay un correcto seguimiento de la referencia. Si hacemos un mayor suma a esto, podremos observar que se observa un correcto seguimiento de la referencia y por lo tanto se evidencia un buen funcionamiento del controlador.